Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. En menos de 10 días nos acercamos a la fecha clave donde la Reserva Federal puede poner fin a este ciclo de bajada de tipos, lo cual marcará el rumbo de las bolsas para el año 2026. Pero lo más importante que también va a suceder en los próximos días es que se va a anunciar el sustituto para los próximos 4 años de Jerome Powell en la Reserva Federal y ya conocemos el nombre del candidato más probable para sustituir. Os va a sorprender mucho la persona que se ha seleccionado y las declaraciones que ha hecho acerca de su visión de la economía, de los tipos de interés, porque esto va a marcar la bolsa, sobre todo a corto y medio plazo, ya que sabéis que la Reserva Federal al final es la entidad con mayor poder económico, sobre todo a corto plazo, y os interesa mucho conocer esta información, cuál es la visión de este nuevo presidente, porque va a ser clave y determinante. Con lo cual vamos a ver el documento que os hemos preparado hoy. Y tenéis aquí la fecha del 10 de diciembre, clave, pero días después se va a anunciar este sustituto. Y ya se conoce el nombre. Ahora vamos a hablar acerca de ello, vais a conocer a la persona y datos muy interesantes acerca de este nuevo presidente de la Reserva Federal. Los tipos de interés han bajado un poquito, como podemos ver aquí, desde niveles muy altos hasta el 4,25 y se espera que sigan bajando, pero hasta hace poco estaba bastante dividida las probabilidades de bajada de tipos. Aquí vemos como anteriores ciclos de subida de tipos habían provocado bajadas importantes en bolsa, tanto en el año 2007 como en el año 2000. Y mucha gente pues tiene miedo a este nuevo factor si las bajadas de tipos no acompañan. ¿Por qué? La bajada en bolsa que tuvimos en 2022 de casi el 30% fue provocada por la subida tan súbita de tipos de interés y ahora esta bajada había alimentado ese nuevo mercado alcista. Por eso es clave que la Reserva Federal decida bajar los tipos. Hasta hace muy pocas semanas la probabilidad de bajada de tipos era casi 50-50, un 56 contra un 43. Aunque esto se ha dado un poquito la vuelta y parece que se va inclinando poco a poco la balanza a medida que nos acercamos a la fecha clave hacia las bajadas de tipos. Por eso es clave ver qué dice Jerome Powell y cuál es la visión para los próximos meses. Porque esto puede marcar o es clave el fin del ciclo de bajada de tipos, lo cual sería pues negativo para la bolsa y para las acciones. Las valoraciones, que están ya muy altas, requieren un poco de sustento y un poco de alivio con esas bajadas de tipos de interés. El mercado además está a la espera de noticias de este nuevo presidente de la Reserva Federal y los sectores tradicionales o más ligados a la economía real, que no sean IA, tecnología y demás, pues están sin crecimiento y están un poco esperando el balón de oxígeno de nuevas bajadas de tipos para que se reactiven y eso podría provocar una subida más generalizada en las bolsas, no solo concentrado en una serie de sectores. Y también esto podría tener impacto sobre la inflación a futuro si se bajan demasiado rápido los tipos de interés, podría provocar una nueva oleada de inflación a futuro. Ahora, los últimos días, con datos de ayer mismo, las probabilidades de bajada de tipos ya han subido al 86% y esto podría ser positivo. Hablando del nuevo candidato, en las encuestas el más probable, y ya casi todo el mundo lo da por hecho, es Kevin Hassett, este señor que vemos aquí. De hecho, en las casas de apuestas ya se puede poner su dinero cualquiera a ver cuál es el nuevo candidato, pero lo más probable es que sea este señor. Es una bomba la persona que han elegido porque creo que es tremendamente alcista. Aquí ponemos al toro de Wall Street, porque este señor escribió un libro que se llamaba Cómo beneficiarte de la inminente subida del mercado. De hecho, lo podéis encontrar en Amazon. Aquí tenéis a Kevin Hassett, que es coautor de este libro, un libro que se llamaba DAO 36.000 puntos, la nueva estrategia para beneficiarnos de la próxima subida. Este libro se publicó en los años 2000 y lo que argumentaba es que el Dow Jones iba a llegar a 36.000 puntos en los próximos 10 o 15 años, cosa que sí que logró. De hecho, está ahora mismo en 47.000 puntos. Este señor, Kevin Hassett, este libro se basa en cómo los bajos tipos de interés benefician a la economía y a la bolsa. Ya sabemos todos, la nueva administración, el enfoque que tiene de generar un ciclo alcista en la economía y que luego se vea reflejado en la bolsa, y van a esta vez seleccionar a la persona correcta. Luego esto en el futuro puede que tenga ramificaciones en forma de una segunda ola de inflación y problemas, pero a corto y medio plazo una persona con este perfil sería tremendamente alcista a medida que los mercados vayan conociéndole, porque yo apenas he visto artículos al respecto, no se habla mucho, pero esto es un cambio de paradigma total. O sea, imaginaros que Jerome Powell hubiera escrito un libro de cómo beneficiarte invirtiendo en acciones y cómo le benefician a las acciones los bajos tipos de interés y pones a esa persona al cargo de determinar los tipos de interés.
Este libro hablaba, pues eso, de cómo se iba a multiplicar el Dow Jones por más de 4 veces y en recientes declaraciones ha dado su visión de cómo piensa que deberían estar los tipos de interés. En ese mismo libro, Kevin Hassett también explica por qué las acciones tienen menos riesgo, su visión, que los bonos, en contra de la creencia generalizada. Y en parte es verdad. Porque los bonos, ante oleadas de inflación, que suele ser el problema habitual de muchas economías, además hoy en día con la impresión de dinero que tenemos, van a perder su valor y su poder adquisitivo. Sin embargo, las acciones, en un entorno normal, vas a ganar poder adquisitivo porque suben más de lo que sube la inflación, solo que son un poquito más volátiles a corto plazo. Y segundo, en épocas de inflación por lo menos van a mantener su poder adquisitivo porque las empresas trasladan esa subida de precios a los clientes y eso se ve reflejado en la bolsa. De hecho, hay un discurso que está subido en YouTube, además, hace 2 semanas y que se habla de que fue ya el determinante que le ganó el beneplácito de Trump para sustituir a Jerome Powell. De hecho, lo podéis encontrar en YouTube. A mí me sorprende muchísimo que esta entrevista de casi 1 hora, donde desvela prácticamente toda su visión económica y todo lo que va a hacer, tenga solo 8.000 visualizaciones. De hecho, lo podéis encontrar aquí en el canal de YouTube del Club Económico de Washington, donde pues dura más o menos 1 hora y seguramente este vídeo, a medida que se vaya hablando más y veáis más noticias de Kevin Hassett, se va a hacer bastante popular porque es bastante revelador. Pero aquí os he traído un pequeño resumen de las partes más importantes que ha dicho este señor. Dijo, la administración Biden cometió un error al mantener los tipos de interés tan alto. Y es verdad porque provocó un frenazo enorme en la economía y debería haber bajado antes los tipos una vez que la inflación ya había pasado. La inflación, dice, está mucho mejor de lo esperado. Si estuviera en el lugar del presidente de la Reserva Federal, recomendaría una fuerte bajada de tipos de interés. Y dice además, si miras dónde está el dólar ahora en un gráfico respecto a su media histórica, diría que está muy alto. Su visión es que aunque el dólar se ha depreciado los últimos meses, debería depreciarse más, sobre todo además por esta bajada de tipos, para animar un poco la economía americana, estimular las exportaciones y ellos tienen la visión de que cuando el dólar estaba a 1,35 pues era un valor razonable, 1,25 pero no 1,16 como está ahora. Y esto va a tener importantes ramificaciones que vamos a ver ahora a continuación y es clave para entender el año 2026. Dice, en los últimos 5 años, también refiriéndose al sector inmobiliario, que es clave para la economía americana, pensemos que representa casi el 8% entre empleos directos e indirectos, más gran parte de las inversiones de los americanos está en inversiones inmobiliarias y está muy, muy frenado por los tipos de interés alto. Dice, en los últimos 5 años los pagos mensuales de las hipotecas se han doblado. Sin embargo, los salarios reales de las personas no lo han hecho. Entonces, eso hace que mucha gente no se pueda mudar o permitirse comprar una casa. Por eso, la venta de nueva vivienda se ha desplomado, pero a niveles de la crisis inmobiliaria del año 2008. Y además mencionó, dice, hay estudios que demuestran que este aumento este factor aumenta el desempleo, porque la gente no puede mudarse donde están los trabajos. En Estados Unidos es muy habitual, hay estudios de que la gente se muda en torno a 8 veces a lo largo de su vida laboral, porque es un mercado bastante flexible y la gente está dispuesta a moverse a otro lugar si hay oportunidades y ganar más dinero. Pero ¿qué pasa ahora? Que la gente tiene hipotecas al 3% y si tiene que sacar una hipoteca nueva para comprarse una vivienda donde se vaya a mudar, le van a pedir el 6% y va a ser el doble el pago. Entonces su salario probablemente no va a ser el doble lo que le van a ofrecer, con lo cual la gente está muy ligada a la casa que tiene en la actualidad. Lo mismo si tiene un alquiler de renta baja, los alquileres han subido mucho por los tipos de interés y de nuevo eso limita mucho la movilidad de la gente, con lo cual se traduce en mayor desempleo y menores oportunidades para el americano medio. Por eso ellos están muy muy enfocados en tratar de solucionar toda esta situación. Las implicaciones de estas políticas o esta nueva visión que tiene Kevin Hassett es, en primer lugar, es muy alcista para todas las acciones en general. Ahora vamos a ver qué sectores en concreto y vamos a ver ejemplos de acciones muy interesantes. Obviamente todo lo que sea oro, Bitcoin, cripto, ya vemos las últimas semanas que el oro está volviendo a hacer nuevos máximos en 4.200, 4.300, la plata también. ¿Por qué? La bajada de tipos de interés significa mayor déficit fiscal, significa mayor inflación potencialmente, significa un dólar más débil, con lo cual todas estas inversiones ligadas al oro o a la baja disciplina financiera pues
deberían reflejarlo, y el Bitcoin ya también está empezando a rebotar. Sectores tradicionales también se van a ver muy beneficiados. Ya las subidas en bolsa, sí, esto reactiva un poco la economía real, que está prácticamente con crecimiento nulo. Si quitamos las inversiones de IA, tecnológicas, va a ser bastante positivo para que además esa otra parte, esa otra mitad del mercado que no estaba empujando ahora también empuje. Y 2026, además, con las elecciones intermedias, puede ser bastante alcista. Todo el tema inmobiliario estaba muy deprimido. Todos los REITs en bolsa, sociedades de inversión inmobiliaria, constructoras, bancos también se verían bastante beneficiadas. Por supuesto, empresas exportadoras, con ese estímulo de la economía real y sobre todo con un dólar más débil, le podría beneficiar. También a compañías que tengan deuda, por menos gasto en intereses. Sector tecnológico, por supuesto, también le beneficia. El sector tecnológico depende mucho de las valoraciones, y para que haya altas valoraciones, como en la actualidad, tiene que haber tipos de interés bajo o que bajen más de lo que se espera en la actualidad, y eso parece ser que es lo que va a suceder. Y por supuesto, cuando se hacen estas bajadas de tipos de interés y la gente percibe que puede volver la inflación unido a un mayor crecimiento de la economía, sectores más cíclicos, como empresas de transporte, aerolíneas, empresas de transporte marítimo, empresas de materias primas, todo lo que sea cobre, petróleo, gas, otro tipo de metales, hierro, acero, etcétera, lo deberían hacer bastante bien. Además, el sector de la energía, el petróleo, está en mínimos, y las valoraciones de las compañías de petróleo también están en mínimos, con lo cual también les podía beneficiar enormemente. Y también muy importante, mercados emergentes. Los mercados emergentes tienen una correlación altísima con el valor del dólar. Cuando el dólar baja, como los países emergentes tienen mucha deuda en dólares, eso les alivia su deuda nacional y esos países pueden crecer más, el gobierno puede invertir más y la gente siente que hay menos riesgo, porque si el dólar está muy fuerte pueden llegar a quebrar porque su deuda aumenta de forma drástica y la gente, pues por el miedo es habitual, no invierte en mercados emergentes. Si el dólar se debilita, podría ser muy alcista. Y además, el segundo factor interesante es que los mercados emergentes están cotizando a valoraciones pues históricamente muy bajas. Se puede invertir en mercados emergentes directamente con ETFs, hay muchísimos, o con compañías, que las hay de mucho valor en estos mercados y bastante estables, nada cíclicas. Este gráfico es muy interesante porque, por ejemplo, en este año 2025, para ver el tema de la economía real que quiere estimular Kevin Hassett con estas bajadas de tipos, podemos ver que las 25 compañías más grandes del Standard & Poor's 500 han subido un impresionante 22%. Pero si nos vamos a la mitad del Standard & Poor's 500 y la mitad de la economía esta americana que decíamos, han bajado un 2,8%, las 250 compañías más pequeñas del Standard & Poor's 500. De media, el Standard & Poor's ha subido un 13%, pero vemos que hay, pues eso, como una economía a dos marchas, y ahora lo que se quiere buscar es que se empuje toda la economía en general y se vean beneficiadas todas las compañías. Respecto a los mercados emergentes, aquí podemos ver su evolución. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2008 subieron mucho por una época de dólar débil y porque partiendo de una valoración baja. Estas dos líneas naranjas es el rango de valoración, el rango medio alto y el rango bajo, para que podamos ver históricamente si están caros o baratos los mercados emergentes. En 2008 alcanzaron valoraciones muy altas, índices como Brasil, México, sudeste asiático, tuvieron caídas fortísimas y desde entonces apenas se han recuperado. ¿Qué pasa? Que han ido creciendo estas economías, tienen más beneficios las compañías y ahora podemos ver que están en el rango claramente bajo de valoración según este gráfico. Y encima parece que va a haber políticas que les puedan ayudar, con lo cual es importante también mantener en el radar este tipo de inversiones. Las que llaman ahora las fantásticas 40, que son 40 compañías, bueno, públicas son unas 25, luego hay otras 15 privadas a las que no se puede invertir, pero básicamente si el mercado sigue subiendo, si bajan los tipos de interés, estas compañías están liderando el mercado, lo lógico es que sigan haciéndolo, a pesar de que estén a valoraciones muy altas, pero es por el motivo de que están en la mayoría de carteras de muchos inversores. De hecho, enseguida vamos a ver en detalle ejemplos de estas inversiones que os puede interesar porque están sucediendo cosas muy interesantes dentro del sector tecnológico y que si tenéis inversiones en este sector os va a ser de ayuda. También hay implicaciones bajistas de este tipo de políticas, no todo puede ser alcista. El dólar
Y el eurodólar se habla de que puede irse a 1,25, 1,30, que es la visión un poco no oficial, no declarada, pero que es donde quieren llevarlo para estimular un poco la economía americana. Empresas importadoras con un dólar débil les perjudicaría. Ciertas empresas financieras. Los bancos, hay algunos que les beneficia, esto lo ponen los informes, incluso hoy en día con la IA le podéis preguntar, le ponéis qué sensibilidad tiene cierto banco en el que habéis invertido a las subidas o bajadas de tipos de interés y cuánto afecta pues una bajada o una subida del 1%, y os lo va a decir. Entonces hay ciertos bancos que les beneficia y otros que les perjudica, depende del tipo de préstamos que tengan y el tipo de depositantes. Algunas empresas aseguradoras también, que les había beneficiado los altos tipos de interés y que habían subido últimamente mucho en bolsa, pues también les puede afectar. Toda la gente que tiene renta fija, depósitos bancarios, que ahora estaban rindiendo entre el 2 o el 3%, pues esto debería bajar significativamente. Además, recordad que esto es en Estados Unidos, pero Europa, dado que toda la economía es al final, o la guía del mundo es Estados Unidos, el dólar, todo lo que sucede en Estados Unidos, si los tipos de interés bajan, en Europa van a bajar. En Estados Unidos empezaron a bajar y en Europa ha sucedido lo mismo. Entonces en Europa también toda la gente que tiene estos plazos fijos, depósitos bancarios y demás, pues van a empezar a rendir poco. Entonces este dinero va a empezar a fluir o bien a renta fija a más largo plazo o bien gran parte a bolsa, acciones, y eso también puede ser bastante alcista para las acciones. Y aquí pongo en duda si es negativo para los bonos a largo plazo, porque la gente dice, no, los tipos bajan, automáticamente los bonos a largo plazo van a subir, eso es lo que dice la teoría económica, pero esto no siempre es así. Si la gente percibe que con los tipos de interés bajos la economía real se va a activar, eso históricamente ha generado menores demanda de bonos, porque la gente quiere beneficiarse de la subida en acciones, que es lo que tiende a subir cuando la economía se acelera. Por eso no está claro que los bonos vayan a subir de forma dramática. Pueden tener ligeras subidas, pero tampoco está claro si van a bajar dependiendo del efecto que tenga sobre la economía real, ¿vale? Entonces, hay una parte de la economía real que ya está empezando a despertar. Esto es las menciones de los CEOs de las compañías de que la economía está yendo a mejor, que está más fuerte, contra declaraciones de que va a peor o que está más débil. Vemos que en la última lectura del tercer trimestre de 2025 estamos a niveles bastante altos por encima de la media. Después de 2 años muy complicados en esta zona, aquí podemos ver 2008 cómo llegó a desplomarse este tipo de indicador, que es muy importante porque al final las compañías van a tomar decisiones de inversión, de contratación, de expansión, de mejorar sus negocios, y al final todo eso va a impulsar la economía. Entonces, por primera vez en los últimos años estamos viendo esa clase de entorno. Y esto además, si ya le ponemos la puntilla que va a ser el nuevo presidente con una visión totalmente más pro mercado y pro capitalista, pues va a ser muy interesante los próximos 4 años. Al final es muy importante, independientemente de todo este tema de la Reserva Federal, del nuevo presidente, de los tipos de interés, a largo plazo la bolsa sigue los beneficios. Este gráfico me parece impresionante porque es 100 años de bolsa y se puede ver la línea azul, que son los beneficios empresariales, como siguen una tendencia claramente alcista. A veces en 2008 crecen un poquito menos, pero vemos que la bolsa sigue esa misma, al final, esa misma trayectoria, independientemente de la volatilidad que pueda generar a corto plazo. De hecho, si al final vuelve la volatilidad y en algún punto volverá, es muy importante recordar este gráfico. Esto es qué bajadas tiene el Standard & Poor's 500 y con qué frecuencia se dan. Por ejemplo, aquí, bajadas del 20% suelen suceder de media cada 4 años. Y hemos tenido una hace nada, en abril. Pues hombre, ya vamos bien servidos para los próximos 4 años. Pero es que hace apenas 3 años, en 2022, hubo otra bajada del 25%, que se dan también cada 5 años. Pero es que encima en 2022 hubo una bajada del 40%. O sea, sí, la bolsa ha subido mucho, se ha recuperado con fuerza, pero que hemos vivido episodios de grandísimas bajadas que son cisnes negros que a veces ocurren cada 16 años, cada 10 años. Y al final, si sucede, pues es importante recordar esto, que suelen ser siempre oportunidades de compra, una y otra vez, y esto se ha repetido todas las veces durante los últimos 100 años. Entonces es muy importante no olvidarse que no van a suceder esas caídas siempre, y simplemente ya caídas del 15, el 20% son suficientemente buenas para aprovechar, que sí, que luego puede bajar un 25, un 30, bueno,
Y realmente si compras con una bajada del 20 o del 25, que te encuentres con una caída del 50%, que es lo que le da mucho miedo a la gente, va a pasar una vez cada 48 años. Justo pasó en el 2008. Pues ahí simplemente uno aprieta los dientes, espera, si te entra algo de dinero, ya ahí compras y además el beneficio que vas a hacer es muy rápido y antes o después se va a recuperar. Y al final eso proporciona una fuente de rentabilidad adicional. Las últimas semanas ha habido un terremoto en la inteligencia artificial, aunque parece que no se ha notado en los mercados, pero está habiendo cambios muy importantes. El gran cambio que ha habido es el lanzamiento del Gemini 3 Pro y su sistema de generación de imágenes Nano Banana Pro, que es la evolución, antes estaba en Nano Banana. Entonces, claro, podemos ver aquí la imagen que generaba antes, que ya de por sí era muy buena, este tipo de imagen con inteligencia artificial, donde te costaba, se podía llegar a distinguir de la realidad, pero ahora estamos viendo el nivel que está alcanzando Google con estos sistemas, donde dices prácticamente esta imagen es real. De hecho, este post se hizo muy, muy viral con 71 millones de visualizaciones por el enorme avance que ha habido. De hecho, el gran terremoto que hay es que para desarrollar estos increíbles resultados, porque la gente está alucinando con el Gemini 3 Pro, que supera ampliamente a ChatGPT, o con este generador de imágenes, es que Google, para entrenar a esta IA, lo ha hecho con sus chips propios, sin usar los famosos GPUs de NVIDIA. ¿Por qué? Porque al final NVIDIA está exprimiendo el mercado, tiene márgenes altísimos, precios altísimos de chips y la gente se está revelando y Google ha decidido desarrollar sus propios procesadores y encima ha obtenido mejores resultados con un coste mucho menor. De hecho, en este post de LinkedIn se menciona de que estos TPUs, que es otra estructura de microchips, en contra del GPU, que era el tradicional, han sido entrenados enteramente Gemini 3 por estos chips diseñados por Google. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que todo el entorno de acciones y el ecosistema relacionado con suministradores, clientes y demás de NVIDIA ha comenzado a bajar. De hecho, este gráfico es realmente llamativo. Desde principios de noviembre podemos ver que el ecosistema de Google con Broadcom, que es suministrador, Celestica, Lumentum, TTM Technologies, vemos que ha estado subiendo con fuerza. Sin embargo, NVIDIA, SoftBank, Oracle, AMD, Microsoft ha estado bajando con fuerza, especialmente NVIDIA, y se está empezando a producir esa bifurcación. Curiosamente, Google al principio la gente lo veía, y además es una de nuestras principales posiciones en los fondos de True Value, lo veía como una empresa perjudicada, que le iba a sentar mal la IA, que no se iba a adaptar, y ahora se está viendo que es al revés. Y qué curiosidad que Warren Buffett las últimas semanas, los últimos 3 meses, ha decidido invertir casi 5.000 millones de dólares en Google. Es su primera gran compra tecnológica desde Apple. De hecho, está vendiendo Apple y Bank of America para comprar Google. Si vemos la valoración de Google, es la más baja de las 7 magníficas, junto con Meta, pero mucho más atractiva que NVIDIA, y además tiene el negocio de que puede ser que sus modelos de IA ahora sean los mejores y encima no depende de NVIDIA. Incluso se puede llegar a dar el caso de que en un momento dado venda esos microchips que parece que pueden competir contra NVIDIA a otros clientes. Y curiosamente, las acciones de Google normalmente suelen cotizar de media a 23 veces beneficios. Con la subida tan súbita que han tenido en las últimas semanas, se han ido a 30. Este otro gráfico muestra 22 porque es justo antes de las últimas noticias de estos desarrollos, de la inversión de Buffett y de los acuerdos donde están colaborando otras compañías para comprarle esos nuevos chips a Google. Con lo cual, muy interesante todo lo que está sucediendo. Nosotros en True Value tenemos invertidos entre True Value y True Capital más de 2 millones de euros en Google, y la verdad que nos ha ido bastante bien los últimos 2 o 3 años. Vamos a hablar ahora de empresas más tradicionales, de esta economía que está olvidada, de la economía real, que se debería reactivar con las bajadas de tipos de interés, porque hay buenas compañías que no les afecta mucho el ciclo económico, que les va a beneficiar, compañías que tienen un poquito de deuda a la bajada de tipos, y que
esa reactivación de la economía pues puede hacer que más inversores se decidan a invertir. Muchos de vosotros nos habéis preguntado por la formación exclusiva que estamos preparando. Es algo que no hemos hecho en 8 años. Va a ser algo muy atrevido y que no se ha visto nunca antes en el mercado de formación de habla hispana, sobre todo por la clase de resultados sobre los que está apoyado y un sistema muy fácil de aplicar para generar rentabilidad en cualquier entorno de mercado y además alta rentabilidad para que lo podáis conocer de primera mano. Eso sí, os advertimos, no va a ser una formación barata, pero sí va a ser la mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Esta empresa que vamos a ver ahora está promovida por Sir Martin Franklin. La pregunta es, ¿quién es este señor del cual a lo mejor no habéis conocido hablar? Este señor, la primera aventura que tuvo, porque empezó prácticamente desde cero, empezó siendo CEO de una compañía y luego se hizo multimillonario, porque generó una rentabilidad del 5.300%, multiplicó para los inversores por 53 su capital y generó una rentabilidad anualizada del 32% anual, con Harden Corporation, que es una compañía de crecimiento por adquisición de artículos del hogar y recreacionales. Este señor, cuando ganó este dinero, fundó otra compañía que se llamaba API Group, que tenía las mismas características a la que vamos a ver hoy y a esa aventura anterior de Harden Group tan exitosa. API Group es un negocio también muy recurrente y que crece vía adquisición comprando otras compañías. Esta compañía os señalo aquí cuando estaba a $9 en torno a 2020 porque fue uno de los primeros casos de estudio que estuvimos viendo con los alumnos de la escuela cuando estaba simplemente a $9 porque era una compañía pequeña, desconocida, para entender cómo haber seguido a este señor en el pasado y estudiar los CEOs cuando fundan nuevas aventuras con historias exitosas podría dar lugar a inversiones muy interesantes. Y este es un ejemplo del valor que podéis obtener y la clase de información que os puede llegar a ayudar a encontrar buenas oportunidades de inversión para vuestra cartera y cómo con una simple clase lo podéis rentabilizar por varias veces si estáis invirtiendo en bolsa. Así que os recomendamos que permanezcáis atentos, ¿de acuerdo? Porque al final queremos ofreceros lo mejor, porque al final con vuestras inversiones esto no es como comprar el pan o la gasolina que tienes que ir a lo más barato, sino la información de calidad es lo que os va a hacer avanzar mucho antes y con menos esfuerzo. Esta compañía, desde que la vimos, se ha multiplicado por 4 veces. Luego, cuando aumentó la liquidez y pudo incorporar los fondos de True Value, la hemos incorporado también. Y se dedica al mantenimiento e instalación de sistemas de incendio. Los gobiernos obligan a hacer revisiones anuales y cada vez las regulaciones antiincendios son más estrictas y esta compañía pues tiene una posición casi dominante de mercado y encima va comprando a proveedores más pequeños. Entonces es un negocio que está asegurado, haya crisis o no haya crisis, porque el gobierno te obliga a hacer el mantenimiento y la revisión de estos sistemas y es lo que hace la empresa. Y curiosamente, durante mucho tiempo estuvieron las acciones bastante baratas. Entonces este señor lo que busca son negocios predecibles y recurrentes, que puedan crecer por adquisición, que el trato al accionista sea bueno y lo que hace históricamente siempre es decir, eventualmente cuando las compañías ya no pueden crecer más, alcanzan su madurez, no se queda ahí porque ya sabe que el retorno va a ser menor. Ahí lo que hace es agarra y trata de vender la compañía a un precio más alto, a una corporación más grande o a un fondo de inversión. Entonces, su nueva inversión es TIC Solutions, antes conocida como Acuren, cotiza en Nueva York bajo el ticker TIC. Esta compañía lleva poco tiempo cotizando, pero Sir Martin Franklin, a través también de su vehículo de inversión de Mariposa Capital, es el principal accionista de la compañía, el principal promotor. Aquí podemos ver el impresionante track record de la compañía, cómo viene creciendo casi ininterrumpidamente durante los últimos 20 años por este modelo de negocio tan predecible. A veces ha bajado un poquito la facturación en la crisis financiera, pero vemos que resiste muy bien en cualquier clase de entorno. Lo que sí que esta compañía es a la inspección y certificación, de aquí viene la I y la C del nombre de la compañía, de infraestructuras, sistemas industriales, energía de oil and gas. Por ejemplo, una infraestructura, un puente, cada X años hay que inspeccionar que no tenga grietas, que no tenga fallos, que puedan comprometer esa infraestructura y es algo muy clave. Entonces, esta compañía lo hace, tiene sistemas de diferentes tecnologías no destructivas para hacer esa certificación, esas inspecciones. Entonces, esto también es un tema bastante recurrente. Por ejemplo, aquí podéis ver que trabaja para el sector de la energía. Imaginaros
una presa hidroeléctrica, pues hay que comprobar que esté todo correctamente. Ahora también tema de data centers, temas industriales, de instalaciones químicas, que un fallo en una instalación o en las canalizaciones pues podría poner en compromiso la reputación de la compañía si hubiera algún escape de productos tóxicos y demás. Pues es un servicio donde no se busca en contratar al proveedor más barato, sino al que te garantice y tenga mucho historial y tengas una relación de que sabe hacer esas certificaciones correctamente. Por eso es un sector en el que no se compite por precio, sino se compite más por esa capacidad de demostrar resultados y esa garantía que te ofrecen las compañías. Por eso es una compañía también bastante recurrente y trabaja pues, en todos estos sectores que podéis ver aquí en la imagen. La compañía recientemente hizo una gran adquisición que fue NV5, que es una compañía también de ingeniería y de estudios geoespaciales y también relacionados con instalaciones eléctricas, de ahorro de energía y certificaciones industriales. NV5 es muy fuerte en los estudios geoespaciales. Esto a lo mejor no habéis escuchado hablar de ello, es muy interesante. Lo que se busca aquí, ya sea con estas avionetas, con drones o con helicópteros a los cuales se les monta cámaras muy avanzadas, y además hoy en día con la IA esto es todavía más valioso, buscan mapear los terrenos. Aquí podéis ver un ejemplo de instalación eléctrica donde estas cámaras avanzadas con IA mapean todo, te escanean dónde van los cables, dónde está la torre, qué obstáculos hay. Aquí podéis ver cada uno de estos circulitos, son que la cámara ha detectado que hay árboles que hay que vigilar para el mantenimiento posterior que hace TIC, de que no interfieran con el tendido eléctrico, porque eso podría causar graves incendios. Y al final toda esta tecnología que antes se hacía de forma manual, pues hace que sea un ahorro enorme para los gobiernos o para las compañías. Y es un ejemplo simple de aplicación geoespacial, que es básicamente construir modelos 3D y ponerle etiquetas a cada uno de los elementos que veis aquí en el terreno y tenerlo eso todo almacenado en grandes bases de datos. Imaginaos que el día de mañana hay un gran incendio, pues tienen visión 3D para los encargados actuar de cómo es mejor de atacar esa clase de problema. O sea, las aplicaciones que hay son infinitas, incluso a nivel militar y demás, ¿vale? Entonces, bueno, compañías bastante interesantes y bastante únicas en el mundo. TIC explica que su sector crece mid-single digit to high single digit. Esto es crecer entre un 5 hasta un 9% anual. Más las adquisiciones que haga, más el dinero que le sobra todos los años, pues también reducirá deuda, porque se han endeudado bastante. Esto mismo lo hizo con API Group, compró una compañía bastante grande, más grande que el negocio original, y se endeudó, y como genera mucha caja, luego bajó ese nivel de endeudamiento y el mercado lo empezó a reconocer, y con esa nueva incorporación de beneficios adicionales, pues la empresa tuvo ese nuevo impulso alcista. Pues aquí están haciendo el mismo método, básicamente. Aquí podemos ver que el negocio va a generar en EBITDA 350 millones y que el nivel de apalancamiento neto es un poco alto, es de 4,4, pero a este tipo de compañías apalancadas les puede beneficiar la bajada de tipos de interés, además, y el sentimiento del mercado. Además, la bajada de tipos de interés va a hacer que paguen menos intereses por esta deuda. De hecho, aquí podemos ver que las inversiones tan solo tienen que gastarse en CAPEX el 2,7%. Esto es clave y es el tipo de negocios que le gustan al señor Martin Franklin, porque requieren poca reinversión, entonces generan mucho flujo de caja para bien devolverlo a los accionistas en recompra de acciones o dividendos, o bien para reinvertir en comprar esas nuevas compañías. Entonces podemos calcular un beneficio estimado, porque es una compañía que la siguen pocos analistas, que es relativamente pequeña, que no hay mucha información. Entonces, si partimos de un EBITDA de 350 millones, le restamos las tres principales partidas o gastos que tiene hasta llegar al beneficio neto, que es las inversiones que tiene que hacer la empresa para crecer y mantener su negocio, que son 50 millones, los intereses, que es el principal, dado que está apalancada la compañía, y el tercero son los impuestos, normalizados al 20% a la espera de que el nuevo gobierno parece ser que van a bajar los tipos. Entonces esto da un beneficio normalizado de 160 millones, que son en el entorno de 12 veces beneficios. Este tipo de compañías más recurrentes, predecibles, además con buenas perspectivas de crecimiento, suelen cotizar a 20 o 25 veces.
De hecho, en este gráfico podéis ver API Group, que es un poco la historia del caso que hablábamos antes. Cuando nosotros vimos la compañía con los alumnos de la escuela, en 2020 cotizaba como esta compañía a 12 o 13 veces beneficios, pero entre medias fue creciendo, luego hizo una gran adquisición, se endeudó, repagó esa deuda, pero la deuda la devuelve, sin embargo, mantiene los beneficios. Entonces, vemos aquí que ahora el mercado sí que la está valorando, como debería ser a 20 o 25 veces beneficios por esa calidad del negocio. TIC, si ejecuta bien este plan, ¿vale? Hay que hacer un poco aquí el disclaimer de que aunque el negocio sea bastante recurrente, pues tiene un poquito más de deuda y eso puede hacer que sea muy volátil a presentaciones de resultados y bueno, si hay un giro de la economía, aunque va a resistir bien, pero le puede afectar y la deuda lo magnifica, tanto las bajadas como las subidas, va a hacer que sea más volátil. Pero es un buen comparable histórico lo que pasó con API Group, sobre todo con el mismo equipo directivo que tiene este buen historial, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que estéis aquí para aprender, que invertir en bolsa tiene riesgo, que podemos tener posiciones, las compañías mencionadas, y comprarlas o venderlas en cualquier momento, y que las opiniones que tengamos además pues son nuestras subjetivas y no tienen por qué cumplirse, ¿vale? Hay otro sector que le puede beneficiar mucho estas bajadas de tipos de interés y esta reactivación que ya se está dando en la economía real, que es el sector del transporte por carretera. Está muy ligado a la actividad industrial, al consumo y todo eso había estado muy deprimido en los últimos años por ese que mencionaba Kevin Hassett de la Reserva Federal, por los altos tipos que había mantenido el anterior gobierno. Eso ha hecho que en el sector del transporte con camiones mucha gente de la industria habla que es el peor ciclo bajista de los últimos 50 años en la industria. Y eso ha hecho que muchas acciones que históricamente dan resultados buenísimos, TF International había dado más de un 17% anual durante 20 años con dividendos, pues que haya bajado las acciones un 50%, a la vez que la bolsa ha estado subiendo. Entonces, son situaciones curiosas y donde en mercados que hay acciones que no paran de subir, que están muy caras, pues hay otras que vemos que han colapsado pues casi un 50% y que tienen un buen historial y básicamente no cambian el negocio nada y además se espera que se reactive el sector final. Son negocios que son un poquito cíclicos pero que les puede ayudar. De hecho aquí podemos ver el histórico de la compañía. A nivel de beneficios ha crecido de media un 15% anual. El cash flow operativo de la compañía, que es lo más importante en esta compañía, desde el año 2002, lleva más de 23 años, creciendo al 17% anual. Por eso la empresa pasó de ser totalmente desconocida, muy pequeña, a ser un gigante y haber dado rendimientos espectaculares a los accionistas. Aquí podemos ver con datos oficiales del gobierno americano la industria del transporte en camión, como en el año 2008 vemos que se redujo esta actividad, porque esto es un índice de actividad, que es la mejor forma, la más sencilla de verlo. Pasó de 120 a 110, pues se redujo un 10%. Aquí vemos que alcanzó máximo en 2022 y 2023, si os acordáis las noticias cuando decía la gente, hay escasez de coches, de semiconductores, de todo tipo de bienes físicos tangibles, la gente se aprovisionó a lo bestia, compró mucho porque había escasez y ahora es lo opuesto, la gente había comprado de todo, las empresas también. Y además los tipos de interés alto pues habían frenado mucho esto. Entonces de estar aquí en un nivel de 210 vemos que hay un mercado bajista en este tipo de transporte y se ha estabilizado en 280. Es una bajada pues de casi el 15%. Es mayor que la del 2008 con todo lo que estaba sucediendo. Por eso mucha gente es muy alcista de cara al futuro. ¿Qué pasa? Que aquí había habido una subida muy súbita, pero lo normal es que esto pues tenga esta tendencia más a largo plazo. De hecho, aquí podemos ver que la compañía obviamente hizo beneficios récord, como la industria en este gráfico, en 2022. Esto paulatinamente ha ido bajando y este año va a ser el ciclo de valle, con $4 de beneficio y al año que viene va a ser 5 y eventualmente va a rebotar con fuerza en los próximos 12, 24 meses hasta $7 de beneficio por acción. De hecho, hay webs como por ejemplo este índice ACT que mide si la industria se está recuperando o no. Medidores por encima de 50 indica recuperación y por debajo de 50 indica contracción. Podemos ver que, por ejemplo, a nivel de volúmenes transportados, julio fue un mes bueno, y septiembre también era bueno. Sin embargo, octubre, con el cierre de gobierno y todo lo que había estado sucediendo en noviembre, pues era bastante negativo. Y el pricing también es importante verlo,
podéis ver aquí que veníamos con bajadas de precios en mayo, junio, pero julio ha habido subidas de precios. En agosto también 51, aquí una lectura 53, 52, o sea, subidas continuadas de precios quiere decir que empieza a haber escasez, porque dices, bueno, se han transportado menos volumen, pero el precio sigue subiendo. Conclusión, el mercado está apretado, ya han quebrado muchas compañías de transporte por carretera y eso empieza a girarse al alza. Hay más webs, podéis buscar por estos Cash Freight Index, que son indicadores clave del sector y podéis ver el histórico. Aquí se puede ver cómo llevamos en este mercado bajista del sector de transporte por carretera más de 3 años, cosa que no ha sucedido nunca. Aquí sucedió un poco 2008-2019, pero luego se recuperó, 2009-2010, y aquí podéis verlo desde más tiempo atrás. Obviamente venía precedido de una subida muy grande por los estímulos, por la época de tipos de interés cero, pero vemos que ahora ya pues esto se está empezando a estabilizar y está preparándose para una nueva subida. Transforce, además, tiene la ventaja de que es un negocio que han hecho ligero en inversión. Esto significa que le queda más beneficio al accionista porque tienen que reinvertir menos. La media de la industria es que de lo que gana la compañía tiene que reinvertir entre un 7 y un 11%. Sin embargo, Transforce solo reinvierte un 2%, porque usa un modelo de negocio, tiene un negocio que es menos, que es un intermediario, es un broker, pone en contacto empresas que quieren transportar mercancía con aquellas que la transporta y simplemente cobra una comisión. Tiene otro modelo de negocio donde ellos no compran directamente los camiones, sino que contratan a personas autónomas que trabajan en exclusiva para la compañía y que ellos asumen el coste del camión, de la reparación, y Transforce simplemente les proporciona la tecnología y les proporciona las rutas y el transporte y les garantiza ese trabajo. Con lo cual ese modelo de negocio les ha funcionado muy bien durante estos últimos 20 años para generar esos rendimientos más elevados. De hecho, la compañía tiene 3 negocios. Este de logística, que es ese broker que hablábamos antes. Luego tiene Truckload, esto es lo que se conoce como TL en el argot, para que si no lo conocéis. Esto es simplemente que un cliente te contrata un camión entero, un tráiler entero de estos, donde llevas, por ejemplo, para Walmart, mercancía. Y luego hay LTL, esto es más lucrativo, porque esto es más complicado y empresas más pequeñas no pueden competir, y porque no tienen la escala. Less than Truckload es que en un tráiler tú divides y pones carga de varios clientes de empresas más pequeñas, te envía aquí uno, yo qué sé, ventiladores, aquí otro te envía ruedas de coches, aquí otro, y lo vas dejando en las diferentes localizaciones que tienes. Entonces, para que esto sea rentable, tienes que ser una empresa grande con múltiples, para que haya un efecto de red, con múltiples almacenes distribuidos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. En Europa también pasa con estas compañías, si encontráis algunas cotizadas para que conozcáis. Tienes que tener contacto con muchos clientes para que esto te salga rentable. Y aquí ya sí que no compites contra empresas más pequeñas. Y esta parte pues es también una parte importante de la compañía. Además, el sector de transporte por carretera está muy fragmentado. Se estima que el 90% de todas las empresas de transporte tienen menos de 5 camiones solamente en Estados Unidos. Por eso todas estas empresas están ganando mucha cuota de mercado y van comprando esas otras empresas más pequeñas, sin escala, sin márgenes, con márgenes más pequeños, y es lo que se estima que puedan seguir creciendo durante décadas, literalmente, y que estas empresas grandes cada vez van a ser más grandes y más poderosas y tienen una ventaja competitiva en el sentido de que le pueden ofrecer precios más bajos a los clientes. De hecho, aquí podemos ver en este histórico de fusión y adquisición de Transforce cómo todos los años va haciendo pues entre 8 o 10 adquisiciones de compañías más grandes o pequeñas a muy buenos precios, y eso también le ha ayudado mucho a esta compañía a crecer durante los últimos 10 años. Si vemos los últimos resultados, pues vemos lo que está sucediendo en la industria. El índice de precios, que nos decía antes que han bajado las ventas un 10%, pues ¿qué le ha pasado a la compañía? Que de facturar este trimestre 1.900 millones ha pasado a 1.700. El beneficio ha bajado un poco, de 270 a 200, y aún así los márgenes los ha mantenido bastante bien. Les ha bajado un poco, pero es una compañía muy rentable, que los primeros 9 meses ha ganado 570 millones de free cash flow. Analizado van a ser casi 700 millones. Y está cotizando pues apenas a 9 veces beneficios de estos beneficios deprimidos, cuando que todo el Standard & Poor's 500 está cotizando a 24 veces beneficios. Y estas compañías de media no suelen estar a 9, de media suelen estar a 16, 18 o hasta 20 veces, porque la gente sabe que hay una historia detrás de crecimiento que puede durar muchos años. Entonces,
bueno, vemos que es una compañía que le han bajado un poquito los márgenes, del 18 al 17, pero que es extremadamente rentable y que no hay ninguna duda de que vaya a quebrar o que va a tener problemas. Pero es que en este entorno hay muchas compañías que están quebrando, que están teniendo problemas, y eso va a hacer que se elimine oferta del mercado y que las compañías que son fuertes sobrevivan, y en este nuevo ciclo que emergerán todavía más fuertes que en el pasado. De hecho, si vemos los resultados de otra compañía grande del sector, que es de las más importantes, que es C.H. Robinson, este es el mayor broker de transporte del mundo, está anticipando que tanto en el sector de Truck Load o LTL, Less Than Truck Load, está habiendo subidas de precio ya del 11, de beneficios brutos del 11 y del 2,9%. Y una cierta mejora de márgenes de beneficios, con lo cual ya empieza a haber esos brotes verdes en la industria. Y recordad que las acciones en bolsa normalmente suben cuando las cosas dejan de estar mal a simplemente mal o ligeramente bien o regular. No hace falta que estén muy bien o excelentemente bien, ¿vale? Es muy importante esa parte. Pero ahora, si vemos el gráfico, de momento la gente estaba mirando más al pasado que al futuro. Transforce tiene además una baja deuda, lo cual le garantiza que no va a tener problemas en este entorno. Retorna el dinero al accionista. Si no está haciendo adquisiciones, hace recompras de acciones, da dividendos. Y la valoración además es por debajo de su histórico y además sobre beneficios que están deprimidos. Aquí podemos ver por Free Cash Flow, que es la forma más fácil de evaluar. Ya sabéis que son como una especie de beneficio neto pero ajustado, más real en las compañías. Y podemos ver aquí que está a 9 veces beneficios. De los últimos 5 años hay veces que ha llegado a cotizar a 20 veces Free Cash Flow. Y el Valle, obviamente aquí en el confinamiento pues fue del 6, del 7%, pero el Valle de estos años, en 2022, por ejemplo, que fue con la bajada del mercado del Standard & Poor's, llegó a cotizar a 8 o 9 veces beneficios. Pues ahora podemos encontrar a ese mismo nivel, mientras que el mercado no ha parado de subir. Y parece ser que entre que el sector se ha limpiado, han quebrado empresas del sector, va a venir estas nuevas políticas de bajada de tipos, pues la gente en algún momento empezará a mirar a futuro. Y simplemente os quería traer estos dos ejemplos, una de una compañía más estable pero con una historia muy interesante detrás, y otro ejemplo de cómo invertir en estas compañías más cíclicas, de cómo combinar la parte macroeconómica con pequeñas compañías de muchísima calidad, con un histórico excelente, que están generando mucho valor pero que el mercado a lo mejor no está prestando atención, para que entendáis cómo podéis beneficiaros y encontrar buenas oportunidades de inversión para vuestra cartera, que al final es lo que está pensado el canal, la escuela, para ayudar a inversores privados a alcanzar esos objetivos financieros. Así que nada más, espero que le deis like al vídeo, sobre todo así YouTube os recomendará más contenido similar de calidad y os ayudará a mejorar. Y si conocéis a alguien que le interese este tema de la Reserva Federal, del nuevo presidente y de la situación que está cambiando, pues si está invirtiendo o si tiene una cartera de inversiones potente, pues le puede ser de utilidad que le compartáis esta clase de contenido. Y nada más, suscribiros al canal para seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.